el último suceso que vivimos hace poco, que ustedes además han visto en televisión, esas imágenes tan duras en Santander, esos 4 jóvenes menores que agreden a un niño, a un pequeño con parálisis cerebral. Por eso queríamos traer ese testimonio aquí, cómo se puede hacer daño desde tan poca edad, cómo se puede hacer esa agresión tan brutal a una criatura que está en una silla de ruedas. Hoy nos acompañan nuestras invitadas. Tengo aquí a mi lado el testimonio de una mujer que ustedes van a escuchar en primera persona. Ella ha sufrido bullying durante 8 años, es Carlota Llinares. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Un Julia. placer. Un placer tenerte en el programa. Un placer que nos deis voz. Muchas y la gracias. fuerza que nos vas a dar esta mañana. Y también está con nosotros nuestra psicóloga, Alfonso. Sí. Sofía Ruiz, psicóloga general sanitaria, y que nos va a ayudar a intentar ayudar a qué pasa por la mente de estos agresores, que además tenemos cada día más, por desgracia. Sí, desgraciadamente cada vez hay más casos, hay que tratar de erradicar esto. Y por supuesto nos acompaña María José Fuente Adamo. Gracias, María José, por acompañarnos en un tema tan delicado y a la orden del día. Julia. Y Carlota, como les decíamos a los espectadores, les decíamos a ustedes, ahora mismo tiene 32 años, Carlota. Sí, eso es. Eres ingeniera naval, trabajas de ingeniera naval, una tía lista, como diríamos en esta tierra. Y digo una tía lista porque seguramente esa fue la causa por la que te hacían bullying en la escuela. Una de ellas, Julia. Yo tristemente tengo la sensación, y ahora que trato a niños en la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, de la que soy voluntaria, que la diferencia en la mayoría de los casos, lejos de ser un valor que puede llegar a ser muy positivo y muy enriquecedor, al revés, se convierte en carne de cañón para sufrir bullying, y eso es un poco lo que me pasó a mí. Como bien dices, pues bueno, era la alumna de matrículas de honor de la clase, y luego también el hecho de tener un físico que ahora diríamos no normativo. Siempre he sido un poco más musculada de lo que la sociedad te vende. Deporte, además. Exacto, de lo que la sociedad te vende, que tiene que ser un cuerpo femenino, pues todo eso me puso en carne de cañón. Déjame que te lo pregunte de esta manera. Yo creo que hubo como una especie de varios casos de bullying en el mismo caso, ¿no? Sí, realmente, bueno, yo tenía una acosadora principal, pero ella le daba igual el motivo. Una parte, recuerdo, por ejemplo, que tenía que ir con candado en la mochila porque me robaban los libros para no poder estudiar. Recuerdo también en el vestuario que, bueno, ella iba difundiendo rumores sobre de qué especie era yo, que si era una mujer, desde luego, pues era abominable. Seguramente tenía... que esa persona sería una persona que escondía muchísimas inseguridades y que lo único que tenía era envidia hacia ti. Yo no la sé envidia es deporte nacional. La envidia, sí. Si al final es el gran mal de esta sociedad, la envidia. Sí. ¿Qué podían sentir esos individuos, porque hay que llamarlos así, que se ponen a pegarle patas a esa criatura en la silla de ruedas en Santander? Tú cuando ves esas imágenes, vuelves a revivir todo lo que has tenido... Yo ahora, tristemente, hablo más en calidad de voluntaria de la asociación, que recibimos lamentablemente muchas familias, cientos de familias cada curso, y me duele más, fíjate, de que siga pasando 15 años después de lo que me pasó a mí, de que tristemente hayamos avanzado muy poco, y no solo es que se nos incrementa el número de casos, sino también la crudeza y la dureza, como es el caso de este niño. Para mí ya es cruzar un límite muy cruel, el que la enfermedad o una vulnerabilidad sea una causa, ¿no?, para hacer bullying. Déjame que dé la última hora sobre este asunto, porque a mí lo que más me sobrecoge es, si no me equivoco, que a día de hoy, pese a que la Fiscalía ha pedido, por favor, una orden de alejamiento, a día de hoy siguen conviviendo en el aula con este chico. Tiene que ver la cara todos los días, y así está la situación. Sí, es intolerable. Que, para empezar, es que hay que poner medidas más firmes y que las leyes tienen que ser más contundentes. No puede ser que el castigo máximo sean 5 días de expulsión, que probablemente se lo tomen hasta como algo bueno, y que a los 5 días estén compartiendo otra vez aula con este chico. Y otra cosa que habrá sucedido, bueno, supongo que en este caso no, pero que sucede muy a menudo, que a ti sí te pasó, que al final el centro escolar te señalaba a ti. Exactamente. Yo, afortunadamente, el apoyo que no tuve en el centro escolar ni en mis iguales lo tuve en mi familia desde el primer momento. Tu madre es psicóloga. Mi madre también. Tu madre hizo una terapia contigo maravillosa. Luego también, pero obviamente tuve que recurrir también a terapia externa, pero desde el primer momento yo en casa me sentía segura, sabía que mis padres estaban luchando por un poco hacer justicia con lo que me estaba pasando. Carlota, que tu seguridad también era lo que envidiaba la agresora. Cuando pensamos en los agresores...
tenemos la idea de que son personas fuertes, que tienen las cosas muy claras, y aquí está nuestra psicóloga que me está haciendo ya que no con la cabeza, porque es todo lo contrario. Sí, normalmente no, tienen una tendencia más bien a ser inseguros y esa inseguridad les hace un poco salir de esa manera, ¿no? Hay veces que en el caso de los acosadores no tienen otra manera de regular sus emociones y es una, o sea, no es justificable ni muchísimo menos, pero es su manera de mostrar también su rabia y su indefensión ante situaciones que en muchos casos también han sido agredidos o vienen de negligencias familiares que no saben gestionar de otra situación manera. familiar, la mayoría que están en este papel de acosadores, seguramente que tienen una infancia o una familia Sí, donde no hay un cariño de una familia un poco normal. lo que cuenta Carlota, que es como Creo un que factor, lo contrario que tiene Carlota. un factor de protección, ¿no? En el caso de los niños que acosan suele ser un factor de riesgo. El entorno familiar, el entorno social no aporta esta seguridad y no aporta herramientas ni estrategias. Pero que son verdaderamente para regular. crueles. En ese sentido, Sofía, necesitan tanto apoyo psicológico. Sí, muchas herramientas para aprender. Los acosadores, ¿no? Porque, el respeto siempre absoluto por la víctima, de lo que hay que hacer con ella, de cómo hay que tratarla, de cómo hay que cuidarla, de cómo el colegio tiene que estar más pendiente, pero al acosador a veces no sirve solo con una sancioncita, con un castiguito, porque lo vuelve a hacer. Tiene que haber una reeducación. A mí me parece también. efectivamente clave esa reeducación emocional para aportarle herramientas y estrategias para que sepa canalizar cualquier tipo de emoción que puede estar sintiendo con sus iguales o incluso con personas más mayores. Estamos hablando de la lacra del bullying. Están los teléfonos abiertos, nuestro teléfono fijo, nuestro teléfono WhatsApp, por si quieren contar su testimonio o quieren hacer cualquier tipo de consulta. Porque claro, esto es fruto de mucho tiempo que te están haciendo bullying hasta que un día... 8 años. 8 años. Hay un episodio muy duro que, si no te importa, me gustaría que contases tú. Sí. ¿Qué ocurrió en aquel vestuario? Pues bueno, a mí en el vestuario me hacían la vida bastante imposible. Yo además era una chica que le encantaban los deportes y bueno, pues eso, siempre he tenido un físico que la sociedad considera pues que no es el típico que tiene que ser para ser mujer. Practicabas halterofilia. Practico halterofilia. Y sigues todavía. practicando. Sí, Fantástico, exacto. fantástico. Y pues había una chica que era la acosadora principal que se dedicaba a hacer correr rumores como pues que yo era un trans o que la tenía más grande que su padre y un día pues dijo, ver, cogerla y mirar lo que tiene. Intentaron cogerme entre 5 y meterme mano en la entrepierna pues para ver qué tenía. ¿Y tú solica ahí? Yo solita ahí. ¿Y tenías a gente, amigas tuyas que te apoyaban? ¿O normalmente se suelen apartar la mayoría de las personas? ¿Tienen miedo a estas acosadoras? Normalmente yo tengo que reconocer que estaba bastante sola. El apoyo de mis iguales no lo sentí en ningún momento. Carlota, porque mira, antes de entrar has dicho, y lo has dicho también en plató, lo de qué bien que nos llaméis para contarlo. Admiro tu fortaleza, estoy admirando ahora mismo cómo lo estás contando, cómo se llega hasta ahí, porque 8 años, has dicho que no tuviste apoyo en el colegio, o sea, es un camino muy largo mentalmente, el que tú has recorrido. En el colegio, de hecho, cuando yo iba, tanto mis padres como yo íbamos a denunciar la situación, yo respuestas que recibía, esto es real, de la jefa de estudios, es que yo me lo buscaba por ir como una marimacho y que además provocaba a mi acosadora que me robara porque sacaba buenas notas, que eso no podía ser. El foco, como siempre, en la víctima. Es muy fuerte. ¿Cómo te encontrabas tú? El colegio no hiciera nada. ¿Cómo te encontrabas? Para mí era como si me hubiera caído una condena, como una maldición de que estoy haciendo mal yo. ¿Tú cómo te sentías? Tuve esa fase, aunque breve, sí que la tuve, pero al final a mí ahora me contactan niños que me dicen, o chicos que me dicen, es que igual si intento que me gusten los chicos en vez de las chicas, o igual si saco peores notas no se fijan tanto en mí. Qué triste que tengas que cambiar quién eres, tu esencia es una manera de matar en vida, ¿no? Es que esa es una característica, ¿no?, de las víctimas al final, que se tienen que ahí refugiar un poco en justificarse o sentir esa vergüenza. Porque realmente ellos quieren ser a quien están acosando. Claro, pero al final lo que genera es ese sentimiento de culpa o de vergüenza, ¿no?, por ser como soy, y hace que te escondas en cómo eres e intentar cambiarlo. Pues fíjate, con el tiempo te has convertido, como te llaman la gente que te quiere, Xena, la princesa guerrera. Y dices que si volvieras atrás cambiarías muchas cosas de lo que hiciste entonces. Claro, es que ahora tengo muchísimas más herramientas, le puse nombre a... Afortunadamente yo en aquella época también tenía muchas cosas en las que apoyarme, mi familia, el deporte, también clases de pintura, pero claro, luego a posteriori, ya cuando salí un poco de ese ambiente, como que sentía que algo seguía mal, seguía recordando lo que había pasado y no me fiaba de mis iguales. Para mí me dificultó mucho la relación con mis iguales, sentía que me lo habían puesto muy difícil. ¿Y con respecto al colegio?
El colegio, mira, os cuento, a día de hoy yo sigo ahora que trabajo de voluntaria en la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, sigo atendiendo a familias de ese colegio y veo los mismos patrones. O sea, sigue habiendo acoso en ese colegio. ¿por qué ¿Y los alguien, colegios- alguien te ha pedido perdón? No, nadie me ha pedido perdón. Al final el perdón, me preguntan también mucho, ¿te han pedido perdón por ello? No, nadie me lo ha pedido. Al final he tenido que, de alguna manera, pedirme perdón yo a mí misma, ¿no? Y liberarme, ¿no? ¿Tú De te has alguna encontrado manera. con esas acosadoras? ¿Las has visto? La he visto porque tiene un negocio en el pueblo, pero yo afortunadamente pues por ahí no paso. Pero no la has vuelto a ver. No la he vuelto a ver. Seguro que si la vieras, ella se escondería. Estoy Es segurísima. probable. Segurísima. Pues probable. así Segurísimo. estábamos y así seguimos. El colegio, los colegios habitualmente, no es en todos los casos, pero habitualmente suelen proteger a los agresores. Y se va antes el agredido. Se va antes el agredido y qué defensa tenemos, ¿no? También en el caso que hemos conocido de Santander, de momento le acompañan todavía esos agresores a este chico con parálisis cerebral. Por eso se incorpora a la tertulia nuestra letrada de cámara de cabecera, María Ángeles Ten. ¿Qué tal, abogada? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Pues sobrecogidos con lo que todavía tenemos que aguantar con el bullying. En el caso de Santander, que todavía no haya una orden de alejamiento. No sé si es que hay una ley que proteja a los menores todavía demasiado. A ver, los menores, claro, el problema es que los menores, la jurisdicción de menores funciona completamente diferente a la de adultos, ¿no? Pero bueno, en menores también se pueden pedir medidas cautelares. También se puede pedir como una medida cautelar un alejamiento. Pero claro, tiene que instarla alguien, tiene que solicitarla o viene el Ministerio Fiscal o solicitarla, en este caso, bueno, por los tutores o los representantes de la persona que ha sido agraviada. En este caso es un menor, pero hay muchas veces que no son menores. Ya visteis, pues eso, lo que estabas hablando de la educadora social que la asesinaron unos menores. Entonces, a ver, las medidas las tiene que instar alguien, porque en la jurisdicción de menores quien instruye, quien investiga es el fiscal, no es el juez. Por eso se habla tanto de comunicarlo a la Fiscalía de Menores. Correcto. Y comunicar a la Fiscalía de Menores es como si se comunicara, para que nos entendamos, al juzgado de guardia. Perfecto, pero ¿por qué en un caso de estas características o el que acabas de comentar no se entra de oficio? A ver, en teoría se puede entrar de oficio, pero a ver, habría que ver si ha tenido conocimiento Fiscalía o no, porque a lo mejor si es una cosa que se ha quedado, yo no tengo ni idea, porque claro, esto es para profundizar en cada asunto, ¿no? Si es una cosa que solamente se ha quedado a nivel centro escolar, no ha trascendido de ahí, pues lógicamente Fiscalía tampoco se entera de todo lo que pasa, igual que los juzgados no se enteran de todo lo que pasa. Lo primero es el que alguien comunique a Fiscalía, o que Fiscalía tenga ese conocimiento de que ha habido pues esa agresión, ese bullying, bueno, pues a veces son robos, lo que sea, ¿no? Si alguien no lo comunica, no tienen tampoco una varita mágica para enterarse de todo lo que está aconteciendo por ahí. María Ángeles, y en ese punto clave de la comunicación, porque por ejemplo en Santander es que hemos visto las imágenes, pero es muy difícil cuando solo hay relato de la víctima. O sea, supongo que se suma encima también eso, ¿no? Porque aquí está clarísimo. Bueno, el relato de la víctima, a ver, pasa muchísimos delitos que lo único que se tiene es el relato de la víctima, entre otros las agresiones sexuales. Hay muchos delitos que se cometen en la intimidad y en la privacidad, entonces lo único que existe, la única prueba o el único indicio es la declaración de la víctima, pero eso ya está previsto en la jurisprudencia. O sea, si una declaración de la víctima es una declaración que se sostiene en el tiempo, que se mantiene, que no hay contradicciones, que muchas veces está corroborada por elementos objetivos como pueden ser unas lesiones, pueden ser, no sé, el tema de un bullying, pues el que la chica no quiere ir al colegio. O sea, si hay unos elementos objetivos, la declaración de la víctima, aunque solo sea la única prueba, tiene plena validez para, bueno, en cualquier caso, incluso en la jurisdicción de adultos, desvirtuar el principio de presunción de inocencia y que se pueda condenar, bueno, pues bien a ese menor o a ese adulto que ha cometido un delito. O sea, pero María Ángeles, al final es que... en este caso, nos lo cuenta nuestra Carlota, su testimonio. Ella no llegó a denunciar, pero nos acaba de decir que ella está en la asociación ahora de bullying en la Comunidad de Madrid, y resulta que siguen llegando denuncias de niños que siguen siendo acosados en el mismo colegio en el que estuvo ella. Entonces, estamos viendo varios focos en un mismo sitio y no pasa nada. Claro. Hombre, es que ahí cómo actuamos. Responsabilizar sería al centro y tomar alguna medida contra el centro, pero es que claro, el centro ya no. ¿Quién toma las medidas? ¿Y quién toma las medidas contra el centro? Porque al final es que las familias se ven atar de pies y manos. Bueno, pues es que ahí ya entra algo completamente distinto a lo que es la jurisdicción de menores, porque ya tendrías que denunciar al centro, habría que ver si es un centro público, si es un centro privado. Ahí ya estamos en algo completamente distinto a lo que son los menores. El centro sería como responsable
de esos menores, pero al centro lo más que le va a poder pasar sería como mucho una sanción administrativa. O sea, una sanción administrativa, pero una sanción económica, bueno, sí, una sanción administrativa podría darse también el caso, pero una sanción económica. Y los padres algo tendrán también que ver, porque, por ejemplo, los padres de la acosadora de Carlota negaban los hechos totalmente. Estoy segura que los padres de estos 4 individuos que han maltratado al niño negarán también que sus hijos, a pesar de que se le ve cómo le pegan la paliza. A ver, pero es que los padres, normalmente en jurisdicción de menores, yo estoy en el turno de oficio de menores, en menores es muy frecuente que los padres no quieran culpabilizar a sus hijos. O sea, la gente lo que siempre dice, no, es que son las compañías, no, es que él no es que resulta que iba con uno de la clase que es muy conflictivo, es que se ha juntado con gente de fuera del instituto que es problemática. A ver, eso no es una cosa tan rara por mucho que nos parezca. La gente sí, pero en el vídeo que se ve, en el vídeo se ve a los 4 que están agrediendo al pobrecito. Pero bueno, a ver, tú puedes ver a tu hijo, pero es lo que te estoy diciendo. A ver, es que incluso hay delitos que se han cometido un robo, que hay cámaras, igual que en este tema de bullying, y los padres siempre pueden llegar a decir, no, es que él no quería, es que él lo hacía porque su amigo Pepito le había dicho que lo hiciera. A ver, contra eso, ¿qué vas a hacer? Sí que es verdad que los padres son los responsables civiles, los padres lo que tienen es la responsabilidad civil de a ese niño, pues si hay que pagarle una indemnización, pues lógicamente, porque imagínate que ahora no quiere ir al colegio, que necesita un tratamiento especial, un tratamiento psicológico, como ha dicho esta chica. Entonces ahí sí que los padres, digamos que tienen esa responsabilidad civil, pero como responsabilidad penal, los padres, a ver, de momento no te sancionan por haber educado mal a tus hijos. Pues habrá que empezar debería de empezar a funcionar también la responsabilidad penal. Así te lo digo, claro, sinceramente. Ya, pero es que eso hoy por hoy no está previsto. O sea, la legislación no prevé que tú eduques mal a tu hijo y tú tengas una sanción. La sanción penal, que en el caso de menores no son penas, son medidas, se le pone al menor supuestamente delincuente. Y los padres o tutores lo que hacen es la responsabilidad civil, que la comisión de ese delito pueda derivar, pero de ahí no hay más. O sea, los padres tampoco van a tener más responsabilidad que esa. Y el reproche social, pues lógicamente el reproche social, pues a ver, es que si yo te contara los casos que yo veo y lo que dicen los padres de niños que dices, madre mía de mi vida, pero ¿y qué haces? Pues de niños que son delincuentes. Claro, sí, de menores que cometen delitos y que o sea, es que eso que me estás diciendo, que los padres lo niegan, es que es muy frecuente, pero es que incluso en la jurisdicción de adultos, tú hablas con la madre de un delincuente y no va a reconocer que su hijo lo ha hecho. Pues María Ángeles Ten, muchísimas gracias, abogada penal de menores y familia, que te damos las gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme. Y es así de triste, Carlota. Los padres niegan, como negaba la madre de tu acosadora, que su hija hiciera nada. Sí, exactamente. Y ella se crecía todavía más, evidentemente. Sí, al final lo que ocurre, una de las características del bullying es que se produce ese desequilibrio de poder. No, muchas veces la acosadora en este caso obtiene encima un reconocimiento social y un refuerzo social y se va impune, ¿no? Se va de rositas, y eso es en muchos casos lo que ocurre, ¿no? Y es triste porque al contrario, nosotros nos tratamos de focalizar mucho en el resto de los compañeros, en el resto de personas. Es súper importante los que llamamos los testigos neutros. El resto de compañeros de la clase pueden ayudar un poco a desnivelar la balanza hacia el lado de la víctima, que es lo que debería ser. Generalmente se hacen invisibles. Bueno, por cierto, después de que te sucediera a ti esto, a una compañera le quemaron el pelo. Exactamente, cuando ya mi acosadora, de alguna manera dejé de ser yo el foco, me enteré poco después que la expulsaron porque le quemó a otra compañera el pelo con un mechero. Y ya los profesores empezaron a decir, ay, jolín, pues se ha ha hecho justicia en cierto modo contigo. Conmigo no. Contigo no se hizo nunca justicia. En cualquier caso, después de conocer este testimonio, después de escuchar a la abogada, al final los psicólogos y psicólogas tienen un trabajo tremendo porque al final nadie defiende al acosado. Pero el trabajo lo tenéis con los padres. Efectivamente, lo que decías antes, que es súper importante la educación, ahí es la clave, pero no solo de la víctima o el acosador, sino lo que dice Carlota también. Los testigos tienen un papel clave, porque la tendencia de la persona que acosa es ser líder y llevarse a su terreno a los que están ahí de espectadores, ¿no? Pero es súper importante también que los niños que están viendo lo que está ocurriendo puedan hablarlo sin ningún tipo de miedo, ni miedo a ser rechazado o que sea la próxima víctima de esta situación. Entonces, desde la familia es súper importante concienciar de esta problemática y que se pueda hablar sobre esto. Familias, colegios, Carlota que trabaja con niños, y decías antes que ahora tú tienes muchas más herramientas que antes. Exacto. Un poquito en positivo,
hay ahora más herramientas, aunque siga habiendo lagunas y siga habiendo cosas por hacer, hay herramientas, es decir, hoy un niño y su familia sabe dónde llamarlo primero, sabe qué hacer. Sí, yo creo que, bueno, súper importante, que creo que cada vez hay más visibilidad sobre este tema y me parece el punto clave, que cada vez sepamos distinguir lo que es bullying de lo que no se puede minimizar este tipo de casos y muy importante, sobre todo que desde el colegio hagan algo, es súper importante yo creo que está también en los colegios, o sea, creo que son los que tienen que estar respaldando a la víctima desde el primer momento. Uno de los problemas que tenemos ahora precisamente es el maltrato institucional que se sufre desde centros, se silencian, se tapan casos también desde administraciones y las familias se encuentran en la más absoluta indefensión. Exactamente, están solas. Y otro de los grandísimos males que tenemos hoy en día, y además, fíjate, Carlota en su testimonio nos cuenta, menos mal que en mi época no había redes sociales o WhatsApp, etcétera, porque hubiera sido, bueno, y está siendo muchísimo peor. Exactamente. De hecho, fijaos, en la época de pandemia, en el encierro, se nos triplicaron los casos en Namacae, en la Asociación Madrileña, y era por el ciberbullying. O sea, ahora te diría que casi... Y todavía son más cobardes ese tipo de acosadores, porque la tuya, de todo lo que cabe, entiéndeme, te lo decía a la cara. Exacto. Pues tampoco tenía otra forma de hacerlo, pero se enfrentaba. Y era solo durante las horas del colegio. Exacto. Ahora son 24 horas. En su día me quejaba de que mis padres no me dieran un móvil. Jolín, soy la única que no tiene móvil de mi grupo, tal. Ahora lo agradezco que mi primer móvil fuera con 15, 16 años. Totalmente. Lo agradezco un montón. Es que la responsabilidad que hay tras un móvil, no todos los niños están preparados para asumirla. Ni muchos adultos. Y muchos adultos. hay muchas asignaturas pendientes que pedimos ahora a los niños, que también la tenemos muchos adultos. ¿Y qué lecciones de vida te ha aportado, te ha enseñado pasar todo lo que has pasado, Carlota? Eso ha sido un trayecto muy largo. En el momento que lo vives no lo ves nada bueno. No hay luz. Pero de alguna manera yo ahora veo que los niños me bautizan como la princesa guerrera contra el bullying, recibo mensajes de agradecimiento de cantidad de familias. Llegué a recibir un mensaje de una madre que me dijo que había devuelto las ganas de vivir a su hijo. Qué fuerte. Que a mí me parece súper importante, obviamente, denunciar lo duro que es que hay niños que se nos van. Que se quieren quitar la vida por Pero hay niños también como yo que podemos seguir adelante. Yo he podido estudiar lo que he querido, tengo una vida feliz. ¿Te quisiste en algún momento quitar la vida? ¿Te querías ir de este mundo? Jolín, es difícil, creo que no lo hice, pero es súper importante el apoyo que tuve en mi casa. Pero todo el mundo al final a veces no lo tiene, pero no porque no tengan el apoyo de sus padres, sino porque a lo mejor los padres no saben cómo gestionar esa situación, que creo que es también muy importante, muy difícil poder gestionar una situación. Sí, muchas familias se sienten indefensas y no saben cómo atajar el problema, Por eso cómo son abordarlo. importantes las asociaciones como la tuya, acudir a lugares donde puedas encontrar pues ese apoyo de otras familias y luchar y denunciar. Exacto. Y no tener miedo, denunciar. Creo que es la clave. Que se puede salir. A mí me gusta dar ese rayo de esperanza también, que se puede Carlota salir. Inares, gracias por tu testimonio. Desde luego, Sofía Ruiz, psicóloga general sanitaria, gracias por haber aportado luz. María José Fuente Álamo, gracias. Un placer. Gracias. Bueno, seguimos de lunes en Estando Contigo.